Estimados estudiantes, muy buenas noches. Vamos a continuar con el avance de materia sobre la continuación sobre electrolitos. Nos falta avanzar el tema de calcio y magnesio, alteración del calcio y magnesio. Y antes de comenzar, me gustaría exhortarles a que ustedes estudien bastante este tema de electrolitos. Es largo. En el libro he hecho una síntesis de habilidad para manejar líquidos. He ampliado un poco más algunos textos nuevos que tengo sobre líquidos y electrolitos, que enseñar gases en sangre y líquidos y electrolitos es un tema apasionante y es uno de los temas más difíciles de enseñar, que a lo largo de la experiencia que tengo he probado de muchas maneras enseñar. Entonces, después de terminar, vamos a hacer una clase entera de ejercicios, tanto de líquidos y electrolitos, y también vamos a hacer ejercicios sobre gases arteriales. Muy bien, entonces comenzamos con la materia. Vamos a ver los trastornos del balance de calcio. Vamos a ver la hipocalcemia. El calcio en la sangre se encuentra circulando y el sacalcio sérico menor es de 8.5 miligramos por decilitro. Y la hipocalcemia es una afección en la que los niveles de calcio en sangre son bajos. Un déficit prolongado puede llevar a la malformación de los huesos, lo que puede derivar en huesos quebradizos con tendencia a fracturarse. De 1000 a 1200 gramos de calcio se encuentra en el organismo. La ingesta diaria normal de calcio es de 1 a 3 gramos. El calcio sérico normal es de 8.5 a 10.5 miligramos por decilitro. 50% está unido a una proteína que es la albúmina. El 5% está unido a fosfatos y a citratos. Y el 45% es calcio ionizado, que su valor es de 1 a 1.3 miliequivalentes por litro o milimoles, igual. Y también hay cambios según el pH. La determinación del nivel de calcio en casos de hipoalbuminemia se hace a través de esta fórmula, que es calcio medido más la albúmina real menos la albúmina ideal, multiplicado por la constante 0,8. Entonces ahí nos da la cifra de calcio corregido. La clínica, los trastornos que ocasionan entonces esa hipocalcemia son, en primer lugar, a nivel cardiovascular. Produce arritmias, bradicardia, hipotensión, paro cardíaco, insuficiencia cardíaca, insensibilidad a los metálicos. A nivel del esqueleto, produce osteomalacia y en el estudio electrocardiográfico, las ondas QT o el espacio QT está prolongado y las alteraciones neuromusculares corresponden a la coreoatetosis, a las parestesias, a las convulsiones también, a la hiperreflexia, a las distonías y al signo de Chebostek y Trousseau. Esto sucede cuando después, generalmente sucede cuando después se ha producido una cirugía de tiroides. Entonces, ha habido una
complicación donde además se ha extirpado las glándulas paratiroides. Entonces, inmediatamente se toma el tensiómetro y entonces aparece en la mano que entra en primer lugar en una actitud de contracción, ¿no? Pues a eso le llaman el signo de Trousseau y Chebostel. Hay alteraciones también psiquiátricas como ansiedad, irritabilidad, depresión, demencia, confusión y psicosis. Vean ustedes la importancia que tiene entonces de los electrolitos. Ya hemos estado viendo los anteriores temas. Entonces, tenemos que lógicamente estudiar mucho y esto es un tema de todos los días del manejo de los médicos. La distribución del calcio corporal total, 99% está unido al hueso. El calcio plasmático es 45% en forma ionizada en el plasma. Decíamos entonces que el calcio total es de 8.5 a 10.5 miligramos por decilitro. El calcio iónico es de 4.5 a 5.3 miligramos por decilitro. O puede ser también en 1.12 a 1.32 nanomoles por litro o miliequivalentes por litro. Hay variaciones de los niveles del calcio total que dependen de la albúmina y del pH. Hay sustancias reguladoras, como ser la hormona paratiroidea, la vitamina D y la calcitonina. Las causas de una hipocalcemia se presenta también en la pancreatitis aguda, porque el jugo pancreático entonces saponifica el tejido pancreático y se forma como un jabón, y entonces se produce una hipocalcemia. En las infecciones, en la insuficiencia renal aguda, en la insuficiencia renal crónica también, en fístula pancreática y de intestino delgado, en el hipoparatiroidismo, en el síndrome de intestino corto, en la rhabdomiólisis y en la hipomagnesemia. El tratamiento de la hipocalcemia está dado simplemente con el uso de gluconato de calcio al 10%. O sea, 93 miligramos por 10 ml. En venoclisis intravenosa rápida, 10 a 20 mililitros durante 10 a 15 minutos y se continúa en una difusión de 10 a 15 miligramos por kilogramo en solución glucosada al 5% para 6 horas. Se continúa hasta que se controla la tetania y entonces hay que reponer de a poco. Otros autores también señalan utilizar el gluconato, o mejor, el sulfato de magnesio, 2 gramos en 10 minutos y seguir con 1 gramo por hora por 6 horas. Carbonato de calcio también otros preconizan 600 miligramos vía oral cada 8 horas. Finalmente, el calcitriol, 0,25 a 0,5 microgramos por día vía oral. Entonces, actualmente hay estas opciones, sobre todo del calcitriol, que se puede utilizar por vía oral. Vamos a ver la parte contraria, es decir, la hipercalcemia. El calcio ionizado está en
en mayor proporción a 1.3 miliequivalentes por litro. Aquí se presenta en estos casos de hipercalcemia una tríada. Se presenta poliuria, estreñimiento y alteraciones neuropsiquiátricas. Poliuria, estreñimiento y alteraciones neuropsiquiátricas. La hipercalcemia se estudia como leve cuando es de 10.5 a 12 miligramos por decilitro, moderada cuando es de 2.1 a 14 miligramos por decilitro y cuando la hipercalcemia es severa, más de 14 miligramos por decilitro. Algunas causas de hipercalcemia. Algunas están dadas por la mediación del aparato hormona, en el caso de hiperparatiroidismo y en algunos adenomas. Otros casos que son no mediadas por la hormona, paratormona, como los tumores y algunas enfermedades granulomatosas. Y sin embargo existen muchas misceláneas, por ejemplo, con drogas como las tiazidas, diuréticos, la teofilina, broncodilatador, con calcio, vitamina D, litio y casos de iatrogenia. En endocrinopatías como hipertiroidismo, insuficiencia suprarrenal, en el feocromocitoma, en el SIDA, en las enfermedades hepáticas y en el inmovilismo. Pacientes entonces que no caminan, que están postrados. La clínica del hipertiroidismo se estudia referente al sistema cardiovascular, donde presenta arritmias, bradicardia, hipotensión o hipertensión, las dos cosas, muerte, y hay toxicidad por digitalia. Algunas situaciones que son las esqueléticas se presentan con dolor óseo, lesiones líticas en la radiografía se ven, fracturas. En el sistema gastrointestinal hay estreñimiento, pancreatitis, puede aparecer pancreatitis y en la úlcera péptica. Las neuropsiquiátricas son debilidad, depresión, coma, convulsiones y psicosis. Y las renales dan poliuria, polidipsia, cálculos renales, nefrocalcinosis, falla renal y otros, como la calcinofilaxis. El manejo. Hay que evaluar la severidad, la etiología y el tiempo de evolución. Si es leve y asintomática, solo utilizar corticoides 20 a 40 miligramos por día de prednisolona, fosfatos 250 a 500 miligramos cada 6 horas vía oral. Cuando el caso es un manejo sintomático moderada y severa, se debe realizar la expansión con líquidos endovenosos con solución salina normal, 2000 cc en una hora, y utilizar furosemida 20 miligramos cada 2 horas hasta obtener la diuresis. Una diuresis mayor a 250 cc por hora está bien. La calcitonina, 4 unidades por kilogramo cada 12 horas intramuscular o subcutáneo. Se pueden utilizar los bifosfonatos como el ácido zoledrónico, 4 a 8 miligramos en bolo de 15 minutos cada 4 semanas. El amidranato 30 a 90 miligramos en infusión continua de 24 horas cada 3 semanas. Y entonces
hemodiálisis se puede utilizar calcio iónico, total es más o menos mayor a 18 miligramos por decilitro. Otros casos para administrar tratamiento son la mitramicina, la calcitonina, los difosfonatos, el pamidronato, la etiodronato y el nitrato de galio. La disminución se hace con administración de corticoides, fundamentalmente con prednisona de 20 miligramos. Y administración de furosemida a altas dosis genera entonces excreción del calcio renal. Entonces tratamos de eliminar el exceso de calcio por vía urinaria. Entonces utilizamos este diurético potente, diurético de asa. Bien, vamos a entrar a otro electrolito también importante, que es el magnesio. El magnesio es el cuarto catión más importante. Hemos estudiado el sodio, el potasio y el calcio. El magnesio entonces es el cuarto sodio más importante. El adulto normal contiene 22.66 gramos de magnesio en 50-60% en los huesos. El magnesio extracelular es solo 1% del magnesio corporal total. La concentración sérica normal de magnesio es de 0,75 a 0,95 miliequivalentes por litro o 1,7 a 2,2 miligramos por decilitro. Si nosotros manejamos en miliequivalentes, mejor manejar esta cifra de 1,5 a 1,9 miliequivalentes por litro. Aquí entonces tenemos al magnesio. El valor normal, entonces decíamos, del magnesio es de 1,5 a 2,5 miliequivalentes por litro. Y el 50% está en hueso. Es ion de predominio intracelular. La ingesta normal diaria es de 20 miliequivalentes por litro, es decir, 240 miligramos por decilitro por día. Fundamental en el funcionamiento enzimático. La hipomagnesemia. La hipomagnesemia se presenta cuando está menor a 1,5 miliequivalentes. Las causas se producen cuando el paciente recibe nutrición parenteral total, cuando el paciente está en inanición, caquéctico, desnutrido, ¿no? Y el síndrome de mala absorción, en las pérdidas digestivas crónicas. Hay situaciones de gravedad, como sucede con la hiperreflexia, la tetania y el asterixis, y los signos de Chebostek, y hay además delirio y convulsiones. El diagnóstico es sobre todo clínico. El tratamiento se debe hacer con el magnesio menor a 1 miliequivalente por litro y con síntomas que ponen en riesgo la vida, como ser las convulsiones o las arritmias. El primer día se administran 2 gramos de sulfato de magnesio. 1 gramo de sulfato de magnesio igual es a 8,1 miliequivalentes de magnesio, mezclados con 6 mililitros de cloruro de sodio al 0,9%, solución fisiológica, es decir, en 10 mililitros en jeringa inyectada en bolo por más de 1 minuto. Hay que hacerlo lento. A continuación se debe infundir 0,5
1000 equivalentes de magnesio por kilogramo de peso de masa magra. La infusión intravenosa se aplica en 5 a 6 horas y después se baja a 0,5 equivalentes de magnesio por kilogramo de peso de masa magra en 17 a 18 horas. En los días segundo a quinto se administra una dosis de 0,5 equivalentes de magnesio por kilogramo de peso de masa magra por día dividida en los líquidos intravenosos programados. Seguimos. En el primer día se suministra un total de 1 equivalente de magnesio por kilogramo de peso de masa magra y se continúa la infusión intravenosa. También se la puede dividir o administrar por vía intramuscular cada 4 horas por 5 dosis. Estas variaciones suceden a veces cuando uno no tiene mucho personal en los hospitales pequeños y entonces uno tiene que buscar y uno tiene que saber estas otras alternativas de poder usar por vía intramuscular. En los días segundo a quinto se infunde un total de 0,5 equivalentes de magnesio por kilogramo de peso de masa magra en infusión intravenosa por día en forma continua en las soluciones intravenosas programadas, o bien se divide y suministra por vía intramuscular cada 6 a 8 horas. Entonces se va bajando las dosis. Bien, vamos a ver la hipermagnesemia. Sucede cuando hay más de 2,5 equivalentes por litro. La hipermagnesemia es poco frecuente. Las causas son la insuficiencia renal grave, aguda o crónica. Aquí es donde puede suceder problemas, cuando los pacientes sufren grandes quemaduras. Aquí a veces están convulsionando y hay problemas. En los traumatismos, también grandes traumatismos. En las intervenciones quirúrgicas de gran magnitud, donde hay grandes resecciones. En la clínica hay letargo, debilidad, hiporreflexia progresiva, y en el electrocardiograma es similar a la hipokaliemia, a la hipopotasemia, donde hay ondas T elevada y prolongación del intervalo PR con ensanchamiento del QRS. Y en la etapa tardía hay somnolencia, hay coma, parálisis muscular y muerte. No es posible que se muera en estos tiempos cuando tenemos aparatos que se pueden determinar los electrolitos. El tratamiento. Reducir entonces la hipermagnesemia, reducir el magnesio sérico, evitar posible acidosis, puede empeorar, corregir el déficit de líquido extracelular, suspender el ingreso exógeno de magnesio. Se administra gluconato o cloruro de calcio de 5 a 10 equivalentes. O también se puede hacer diálisis para eliminar más rápido la hipermagnesemia si está haciendo compromiso grave del paciente, posibilidad de muerte. El calcio, ¿qué hace? Antagoniza los efectos neuromusculares y cardíacos del magnesio. Están indicadas dosis de 100 a 200 miligramos de calcio elemental, o también se puede hacer la hemodiálisis. Al calcio, al magnesio también acompaña la hipofosfatemia. La hipofosfatemia leve es de 2,5 a 3 miligramos por decilitro. La moderada es de 1 a 2,5 miligramos por decilitro y la severa es de 1 miligramo por decilitro, que lleva a una mortalidad del 30%. Pacientes que utilizan nutrición parenteral total,
La insulina produce entrada celular del fósforo y el síndrome del fosfato, síndrome de realimentación en la cetoacidosis diabética y en la diuresis osmótica, la hipofosfatemia. Hay algunas causas comunes de hipofosfatemia. En la alcalosis respiratoria, en la administración de insulina, en la terapia por diuréticos, la diuresis osmótica, en el hiperparatiroidismo y en la lesión renal tubular disfuncional, en la fancosis, en el síndrome de la fancosis, en la insuficiencia intestinal por mala nutrición. Uso de antiácidos con fosfato, vitamina D, la deficiencia de vitamina D, en la diarrea crónica, en la succión por sonda nasogástrica, en el síndrome de mala absorción y en el catabolismo extremo, los quemados, en el trauma y en la sepsis. Entonces, ahí es que se produce la hipofosfatemia. Siempre hay que pensar en estos casos cuando el paciente no mejora sobre todo. Las manifestaciones clínicas son respiratorias, cardiovasculares, hematológicas, neurológicas y hay disminución en el transporte de oxígeno. El tratamiento. Primero hay que saber el valor del fosfato de 1 a 2.5 miligramos por 100 mililitros. La tolerancia a la nutrición intestinal. Se usa Neutrafos 2 paquetes cada 6 horas por sonda gástrica o sonda para alimentación. Sin nutrición entérica se puede utilizar fosfato de sodio 0,15 milimoles por kilogramo intravenoso durante 6 horas por una dosis. Y hay que revalorar la concentración del fosfato en 3 días. Si el valor del fosfato está en menos de 1 miligramo por 100 mililitros, tolerancia intestinal, entonces con fosfato de sodio, fosfato de potasio, 0,25 milimoles por kilogramo durante 6 horas por una dosis. Siempre hay que revalorar la concentración de fosfato cada 4 horas después de terminar la venoclisis. Si está en menos de 2.5 miligramos por 100 mililitros, hay que iniciar nuevamente este producto Neutrafos, 2 paquetes cada 6 horas. Si la tolerancia a la nutrición intestinal del fosfato de potasio, del fosfato de sodio, de 0,25 milimoles por kilogramo, eso corporal medio, durante 6 horas por una dosis. Revalorar la concentración de fosfato cada 4 horas después de terminar la venoclisis. Si es menor a 2.5 miligramos por 100 ml, entonces el fosfato de potasio o el fosfato de sodio, 0,15 milimoles por kilogramo intravenoso durante 6 horas o una dosis más. Entonces, muchas veces no es tan fácil completar las deficiencias o también el otro lado. Como siempre hay el antagonismo de la hipofosfatemia, la hiperfosfatemia. El fosfato mayor es de 4.5 miligramos por decilitro. Y la causa más común es la falla renal. Otras situaciones son por rhabdomiólisis, es decir, destrucción muscular, por hemólisis, por síndrome de lisis tumoral, la hipocalcemia, la vitamina D disminuida, los depósitos de calcio y fósforo, interfiere con la acción de la paratormona. Las causas comunes son
la falla renal crónica, la falla renal de reabsorción, el hipoparatiroidismo, la tirotoxicosis, la injuria celular, la plasmomiólisis, la lisis tumoral, la hemólisis y el abuso del fosfato también y los laxantes. Hay algunos laxantes que están fabricados en base a fosfatos. Hay iatrogenias también, sobre todo por el fosfato y la administración del biofosfato durante las terapias. Se puede ir de un lado al otro. El tratamiento, aumentar la excreción renal. Entonces debemos aumentar el volumen de líquidos y utilizar diurético. Si no se mejora, se debe hacer diálisis. Se puede utilizar también sales de calcio y aluminio. El clorhidrato de cerelamer es un quelante del fosfato, se utiliza cuando hay fallas renales. Muy amables, eso es lo que corresponde a líquidos y electrolitos. Hasta la próxima clase. Gracias.